Mi nombre es Jason Beach, soy docente investigador en la Universidad de San Andrés, investigador en el CONICET y me dedico a trabajar sobre temas de sociología de la educación, educación comparada. Hago investigaciones sobre esos temas, doy clases sobre esos temas y bueno, me interesa mucho temas de globalización de la educación, son mis temas en general, y también cuestiones vinculadas a la relación entre educación y cambio social, ¿no? En la Universidad de San Andrés también dirijo un doctorado en educación y dirijo un centro de innovación pedagógica que intenta promover la innovación pedagógica adentro de la universidad. Mira, yo creo que los desafíos que tiene la educación, teniendo en cuenta los grandes cambios que ha habido en los últimos 30 años, son muchos, es difícil resumirlos, pero a grandes rasgos podríamos decir que por un lado hay desafíos que tienen que ver con la pertinencia y con qué tipo de educación deberíamos ofrecer. Y bueno, justamente ha habido muchos cambios en la manera en que, por un lado, cambios empíricos en la manera en que se produce conocimiento en la ciencia, en la manera en que se produce en el sector productivo, y algunos cambios que son más filosóficos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en nuestras escuelas y las universidades en cierta medida también, fueron creadas con la lógica de replicar el sistema científico, de promover la razón, la racionalidad científica, y se crearon en un momento con una lógica de replicar lo que hacía la ciencia, muy divididas en disciplinas. Uno puede ver, aquí nosotros tuvimos la influencia muy fuerte de lo que se conoce como el enciclopedismo francés, donde digamos, tiene varias cuestiones, pero me centro fundamentalmente en dos. Una, por un lado, la idea de un currículum fuertemente dividido en disciplinas. Entonces es muy fácil ver si un país un sistema educativo tuvo la influencia del enciclopedismo, donde hay 12, 14 materias, es que esa influencia está, y eso lo que presenta es hoy en día lo vemos como algo problemático, en el sentido que presenta una experiencia escolar muy fragmentada y un acercamiento al conocimiento muy fragmentado de los estudiantes. Y por otro lado, también el enciclopedismo tiene esta cosa de replicar la idea de la enciclopedia en la escuela, y la enciclopedia lo que tiene es mucho dato, mucho conocimiento, en sentido del conocimiento definido como datos fácticos, los resultados de la ciencia, en pequeños paquetitos codificables, ¿no? Entonces es mucho conocimiento basado en datos, en la memoria, y relativamente superficial, ¿no? Creo que hoy justamente, por un lado, tenemos un mundo de, como dicen algunos autores, de transparencia informacional, en donde la información está disponible. Tenemos una ciencia que ya no produce, la ciencia avanzada ya no produce basada tanto en las disciplinas, sino basada en problemas abordados de manera interdisciplinaria, y los grandes problemas de la humanidad, como la sustentabilidad, por ejemplo, son problemas que requieren de un abordaje multidisciplinario. Ahora, lo que nos pasa es que, bueno, lo mismo pasa con el sector productivo, ¿no? Hoy el sector de producción de tecnología, de todo lo que es la sociedad del conocimiento, también requiere de habilidades vinculadas con el arte y con las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tenemos muchas dificultades para introducirlas en lo que podríamos llamar una gramática de la escuela, que está fuertemente dividida en disciplinas, un currículum que no solo es el currículum, sino también la formación de los docentes, etc. Entonces, creo que uno de nuestros grandes desafíos es pensar cómo introducimos, cambiar un poco el formato escolar, sobre todo en la secundaria, para poder... hay muchos temas fundamentales para el futuro de la humanidad que tienen serias dificultades para introducirse en este formato, ¿no? Que también es un problema de las universidades. Yo creo que en el futuro, ya en la actualidad y en el futuro, necesitamos formar personas que sean mediadores entre conocimientos, ¿no? El que puede entender la informática y puede entender la política. Hoy estamos discutiendo el tema del voto electrónico, y la impresión es que hay, digamos, los que están discutiendo desde el lado de la política no tienen ni idea de la parte técnica, no pueden ni acercarse a ese lenguaje, ¿no? Y eso es problemático porque implica confiar en gente que, por otro lado, tampoco tiene ni idea de la parte política, y lo que nos faltan son mediadores, ¿no? Gente que pueda mediar entre estos lenguajes y que conozca los dos. Y bueno, creo que ese es un gran desafío que tenemos
en la educación en cuanto a la pertinencia, y después, por supuesto, en un país tan desigual como el que tenemos, el otro gran desafío es un desafío de inclusión, un desafío de equidad, de que, digamos, hoy nuestro sistema educativo es un sistema educativo que a grandes rasgos y a nivel sociológico, o sea, a nivel de los grandes números, reproduce las desigualdades. Los pobres van a peores escuelas que los ricos, para decirlo en términos muy simples, y eso lo que hace es agrandar las diferencias. Eso no es determinista, podría ser de otra manera, pero necesitamos que el sistema cambie. Y de vuelta, por supuesto, hay excepciones a esto, hay escuelas de sectores o docentes que logran revertir esto, pero a nivel sistémico es así, los datos muestran que es así. Este tema de la globalización de la educación tiene un impacto muy, la globalización de la cultura, de la, digamos, más general, y que tiene un impacto en la globalización de la educación, tiene un lado que es este lado de la formación ciudadana, la formación de individuos, que, digamos, que este famoso aprender a vivir con otros, ¿no? Claramente tenemos que repensar ese aprender a vivir con otros, justo es un tema que yo he trabajado bastante en algunos trabajos, y que me parece fascinante por un lado y un enorme desafío. Y yo diría que lo primero tenemos que romper con ciertos corsets conceptuales que tenemos, ¿no? Y esta idea de por un lado, esta idea de mirar la globalización como algo binario, como la globalización como algo que está fuera, y lo local como algo que se resiste a eso, que nos intente imponer la globalización. Por un lado, la globalización no está afuera, la globalización es parte de nuestras vidas cotidianas, estamos todo el día en contacto con gente de otras culturas, con otras culturas, aunque no querramos, aunque no nos movamos, esta idea de que la élite es cosmopolita y los pobres están anclados en su propia identidad y cultura ya no corre más. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, al menos en las grandes ciudades, digamos, la mayoría de los extranjeros tienden a vivir en zonas, los inmigrantes, nuevos inmigrantes, tienden a vivir en zonas de las más pobres. Entonces son los más pobres los que están más en contacto con los extranjeros, por ejemplo, y tal vez las élites viajan, pero van a hoteles 5 estrellas y estos no lugares en donde no necesariamente están en contacto tanto con las otras culturas. Entonces creo que primero tenemos que entender que la globalización no es esta cosa que está allá afuera, lejana, sino es algo cotidiano, es algo nuestro de todos los días. Con lo cual, cuando uno lo empieza a mirar de esa manera, aprender a vivir con otros diferentes, con otros que piensan distinto, deja de ser un problema de ciudadanía global, pasa a ser un problema de ciudadanía, punto, tanto global como nacional. De hecho, los procesos políticos, digamos, a mí me gusta mucho un autor que se llama Apaya, que es africano, un filósofo africano, que habla de, digamos, él lo que dice, estudia estos temas y dice, él dice que no existen los valores universales. Él dice, nunca vamos a encontrar valores universales, sí puede ser en abstracto, pero en la práctica es difícil encontrarlos. Pero dice, no necesitamos estar todos de acuerdo para poder vivir juntos. Para eso existe la política y lo que deberíamos tratar es de formar personas con capacidad de conversar con otros que piensan distinto. Si lográramos eso, dice, podríamos vivir juntos, ¿no? Por supuesto con conflictos, pero... y es interesante porque yo empecé pensando estos temas y leyendo sobre estos temas como un problema de ciudadanía global, pero es evidente que en nuestro contexto político actual ese es un problema muy local y nacional también, ¿no? Entonces, cuanto más en mi carrera como investigador me he dedicado a estudiar estos problemas de ciudadanía global, más me doy cuenta de que son exactamente los mismos problemas y que un buen ciudadano es un buen ciudadano que se preocupa tanto por el que tiene al lado como por el mundo en general, ¿no? Y eso creo que es evidente y creo que hay que salirse de esta mirada binaria de que, digamos, que es uno u otro, ¿no? Que si yo soy un ciudadano global, entonces soy un cipayo que no respeto o no tengo un cariño por mi nación y por mi provincia y por mi localidad, ¿no? Uno puede tener múltiples sentidos de pertenencia y que yo me preocupe por la pobreza en Argentina no quiere decir que no me preocupe también por las cosas horribles que están pasando en Siria. Para mí una absolutamente clave es la capacidad de aprender, ¿no? O sea, este famoso aprender a aprender. Me parece que justamente, y algo de eso voy a hablar ahora en la conferencia, pero digo, justamente vivimos en
en un mundo de cambio rápido, cambio permanente, ¿no? Esta idea de que tenían los iluministas, de que la ciencia nos iba a dar un mundo más estable, hoy nos damos cuenta de que no es así. La ciencia nos genera mucha más inestabilidad. Eso no quiere decir que la ciencia sea mala, pero cuando uno justifica sus prácticas a través de la razón, por definición esas prácticas son inestables, porque la razón lo que genera, si yo la justifico por la razón, siempre puede aparecer un nuevo motivo, por el cual, una nueva investigación que me muestra que debería comportarme de otra manera. Este mundo de cambio permanente, entonces, donde las ciencias mismas son inestables, todo el tiempo están descubriendo nuevas teorías, nuevos modos de entender el mundo o nuevos descubrimientos empíricos, hace que la enseñanza de los, como fue y sigue siendo en gran medida tradicional, de los resultados de la ciencia, no digo que no sea importante, por supuesto que es importante, pero más importante aún es que los estudiantes aprendan cómo piensa un científico, cómo piensa un biólogo, cómo piensa un artista, cómo piensa un historiador, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si yo soy docente y un estudiante me hace una pregunta que yo no sé, una pregunta fáctica, ¿cuántos huevos por año ponía el tiranosaurio Rex? No sé, una pregunta de ese estilo, que te puede hacer un chico de 10 años, por ejemplo, en el modelo tradicional el docente se siente atacado de no conocer la respuesta y trata de esquivarla, le dice, bueno, vemos mañana. Yo creo que ese momento, por ejemplo, es un momento cognitivo absolutamente espectacular del cual hay que agarrar, porque yo como docente es verdad que no sé el dato fáctico, pero sé algo que es mucho más importante que eso, que es cómo averiguarlo. Entonces, deberíamos trabajar con los estudiantes en ver en eso, ¿no? En ver cómo se procesa. Hoy nuestro problema no es la falta de información, sino el exceso de información. Cómo validar la información, cuál información es válida. Y bueno, y esto de que vamos a tener que seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, por placer, no solo porque también hay una mirada muy economicista de esto, probablemente por nuestros empleos, pero también por placer, por entender mejor el mundo y porque el mundo es muy dinámico. Entonces creo que esa es clave, y la otra de la cual creo que ya hablamos es la de aprender a vivir juntos, ¿no? La capacidad de entender a otros que piensan distinto, de poder conversar con otro que piensa distinto sin necesidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de convencer al otro de que piense igual que yo, pero sí tratando de entender por qué el otro piensa como piensa y siendo empático hacia eso, ¿no? La empatía creo que es otra gran habilidad que tenemos instintivamente los humanos y que creo que en el sistema educativo tenemos que desarrollar. En estos cambios de los cuales estamos hablando, de enseñar por competencias de manera más interdisciplinaria, aprendizaje basado en proyectos, que son cuestiones que claramente deberíamos incorporar en las escuelas y en las universidades, la evaluación juega un rol absolutamente clave, ¿no? Yo no soy un súper experto en el tema de evaluación, pero todos los expertos en evaluación dicen que, y esto es evidente para los que enseñamos, que lo que más tracciona el aprendizaje es la evaluación. Yo puedo enseñar de la manera más innovadora que quiera, caricaturizándolo, parándome arriba del banco y haciendo lo que quiera, súper innovador. Ahora, si yo después voy a evaluar a mis estudiantes con un multiple choice de conocimientos fácticos, los estudiantes juegan su rol de estudiante y van a estudiar y aprender de esa manera. Entonces, por un lado, la evaluación es absolutamente clave. Y por otro lado, probablemente en las ciencias de la educación, específicamente de la didáctica y de la enseñanza y del aprendizaje, el área de la evaluación es de la que más se ha desarrollado en los últimos 30 años. Hay mucho conocimiento acerca justamente de cómo hacer evaluaciones significativas, cómo hacer evaluaciones donde el estudiante ponga en juego competencias y habilidades complejas, que lo hagan vincularse con el conocimiento de una manera compleja y por otro lado que ponga en juego ese conocimiento en situaciones contextualizadas y reales, ¿no? Y bueno, también por ejemplo cuestiones de cómo hace, porque digo, ahí siempre la tensión está con el tema de la certificación. Bueno, pero yo le tengo que poner una nota al estudiante y creo que ahí también hay mucho desarrollo en términos, por ejemplo, gente como Alicia Camiglioni, que bueno, personalmente admiro mucho, tiene varios textos que explican cómo hacer trabajo en equipo y varias técnicas de cómo poder poner a la vez nota individual, ¿no? Entonces digo, no es tan difícil, no es tan complicado, no es cuestión de capacitarse, de leer, de buscar, pero hay muchos modelos. Yo no soy un súper experto como para contártelos así de memoria, pero efectivamente es clave, es como
es realmente, metafóricamente, una bala de plata, ¿no? Si uno logra cambiar el modo en que evalúa, es muy probable que traccione en gran medida el aprendizaje de los estudiantes sin mucho otro cambio. Por otro lado, también es muy interesante esta técnica que alguna vez he probado, me han estimulado compañeros, colegas que saben mucho del tema, que es lo que se conoce en inglés como backward planning, como planeamiento de atrás para adelante, lo podríamos traducir, que es, bueno, diseñá primero, pensá qué competencias querés que tus estudiantes desarrollen en tu curso, diseñá primero la evaluación y después pensá qué le tenés que dar en el aula y fuera del aula, qué le tenés que enseñar para que puedan resolver esa cuestión que le estás planteando en la evaluación, ¿no? Y después, por supuesto, también está todo el tema del feedback, que es absolutamente clave, ¿no? Que la evaluación no termine simplemente, que lo que se conoce como evaluación formativa, ¿no? Que la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje y que, por supuesto, por otro lado, todo esto toma tiempo y algo de lo que no hablamos es el tema de lo material, ¿no? Fundamental invertir plata, tener docentes con buenos salarios, con tiempo para formarse, para preparar estas evaluaciones, para poder corregirlas, darle feedback a los estudiantes, ¿no? Es algo que también lamentablemente en nuestro país, si uno mira la historia de los últimos 40 años, hemos descendido mucho en términos de la inversión en educación. Ejemplos, acá en Mendoza tenemos ejemplos muy cercanos de Chile, en donde más allá de muchas cosas que pueden no gustarnos del modelo educativo chileno, si hay algo que para rescatar es lo central que es la política educativa en Chile y la cantidad de recursos que le han puesto a la educación, ¿no? Y en eso creo que tenemos mucho para mejorar. Sí, bueno, la relación entre academia y políticas educativas es una relación compleja. Por un lado, mi posición, yo diría, los expertos hay que consultarlos y son importantes, tenerlos en cuenta, pero la realidad es que nuestro sistema político es un sistema político, no es una tecnocracia, digamos, ¿no? O sea, digamos, los que toman las decisiones son los que el pueblo eligió, y la educación es un tema súper político. Entonces, en un punto, la academia tampoco debería colonizar completamente la política educativa, pero creo que tenemos mucho para hacer en términos digamos, de introducir muchas de las lógicas que la academia conoce en la política educativa. Habiendo dicho esto, creo que el gran problema de nuestra política educativa no está tanto en el diseño de los currículums, por ejemplo, sino más en un problema de gobierno, de lograr que lo que se define en los ministerios llegue a las escuelas. Y creo que ese es el gran desafío de la política educativa en Argentina hoy. Seguro que podemos mejorar los diseños de los curriculares, etcétera, pero creo que fundamentalmente el gran desafío es un problema más de política pública, de administración pública y de cómo logramos que el ministerio logre gobernar lo que pasa en las escuelas.